Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de estudio de la obra de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los, los ángeles solares y la humanidad. La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Sesión número 18 y hoy es martes 13 de julio del 2021. En esta diapositiva finalizamos la sesión anterior, la número 17. Dice, estas explicaciones tienen un carácter muy esotérico y deberán apelar al testimonio de la propia intuición para reconocerlo y aceptarlo, pero las consecuencias de tal concilio, en lo que a la historia de la Tierra se refiere, fueron de naturaleza eminentemente drástica. Estábamos hablando del hundimiento de la Atlántida, de la lucha entre los señores de la faz oscura y la faz iluminada, y de cómo la magia negra se enseñoreó bastante en la Tierra. De naturaleza eminentemente drástica, ateniéndose en todo momento a la ley de armonía y conservación del conjunto, es universal. Estas explicaciones tienen carácter muy esotérico y deberán apelar al testimonio de la propia intuición para reconocerlo y aceptarlo. Pero las consecuencias de tal concilio, en lo que a la historia de la Tierra se refiere, fueron de naturaleza eminentemente drástica, ateniéndose en todo momento a la ley de armonía y conservación del conjunto universal. Aplicaron esta decisión de primer rayo de hundir el continente, pero tuvieron en cuenta, claro, el tema de la ley de armonía y la conservación del conjunto universal. Dice, la terrible decisión fue esta: el hundimiento del gran continente de la Atlántida, la gran isla blanca, con todo su contenido creativo, basado en el desorbitado desarrollo de la naturaleza astral, la que debía lavar a la raza atlante de la herejía de la separatividad, que había ido creando alrededor de la Tierra una aura nefasta de odio, tensión, enfermedad y muerte. Terrible decisión, hundimiento del continente de la Atlántida, con todo su contenido creativo, basado en el desorbitado desarrollo de la naturaleza astral, naturaleza psíquica, que debía lavar a la raza atlante de la herejía de la separatividad, que había ido creando alrededor de la Tierra una aura nefasta de odio, tensión, enfermedad y muerte. Lo que se consiguió es crear un egregor muy poderoso, que el hundimiento de la Atlántida pues aminoró su influencia, pero hay que decir que en estos tiempos una parte de ese egregor está bastante activo y por lo tanto, bueno, pues no serían de extrañar en un momento u otro. No quiere decir que vaya a ser en este siglo ni dentro de 10 años, pero quién sabe, andando la era de Acuario, si en este primer decanato, regido por Saturno, estos 700 años, no habrá una decisión fuerte respecto a la raza humana por parte de la jerarquía planetaria. La jerarquía espiritual está siempre atenta al proceso de la vida evolutiva del planeta en su totalidad y mira más los planos o diseños del conjunto que los pequeños planes o proyectos humanos que la mayoría de las veces atentan contra la idea básica, arquetípica u original del conjunto, que es un anhelo o voluntad suprema del Creador universal. La jerarquía espiritual está atenta más al proceso de la vida evolutiva en su conjunto. Mira más los planos o diseños del conjunto que no los pequeños detalles, los pequeños planes o proyectos humanos, que mayormente atentan contra la idea básica, arquetípica o original del conjunto, que es un anhelo o voluntad suprema del Creador universal. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando intentamos cambiar el curso de la evolución y colorearla a nuestro gusto? Pues entorpecerla abiertamente. Porque a fin de cuentas la labor de la jerarquía es trabajar el conjunto, aplicando esa voluntad suprema del Creador. Y en la medida que cumplen este propósito, la evolución sigue. La jerarquía se siente cada vez más poderosa en el sentido de que interpreta de una manera más clara y transmite a la humanidad esa parte del plan, esa parte de esta energía suprema, voluntad suprema, que la humanidad debe de conocer. Por lo tanto, lo último que se nos debiera ocurrir a los humanos es cambiar el mundo. Lo más complejo de hacer es cambiarse uno mismo. Curiosamente,
cuando se dispone de una voluntad, de un carácter muy idealista, muy aspiracional, muy astral, uno tiene la manía de cambiar a los demás. No se da cuenta que el problema que intenta cambiar lo tiene él en primer lugar. No quiere decir que un idealista esté equivocado en el sentido de que hay que mejorar el mundo, hacer ciertos ajustes, pero esa idea radical, psíquica, emocional, astral, de dar un cambio, debería pasar por el filtro del razonamiento y darnos cuenta que esa paja que vemos en los demás, en el fondo es debido a la gran viga que tenemos delante, que no somos capaces de verla. Y como no somos capaces de verla, creemos que los demás están equivocados. No, no va por ahí. Lo que pasa es que es una prueba muy dura y poco a poco debemos trabajarla en la línea de solucionarla de manera positiva, reconociendo que nosotros y los demás tenemos nuestras razones porque formamos parte de una conciencia grupal en movimiento. Y eso es algo todavía bastante complejo de analizar. No hay pues vacilación alguna en destruir algo que se considera nocivo o peligroso para el conjunto. Lo mismo que un inteligente cirujano no vacila en un solo momento en amputar un miembro enfermo cuando éste atenta contra la seguridad del organismo entero. Es curioso que estas decisiones de primer rayo, cuando se trata del caso de la cirugía, las entendamos muchísimo mejor que cuando realmente se tiene que cerrar un complejo fabril porque es deficitario, porque lo que produce no tiene salido, no es competitivo, dejando a miles de trabajadores a la calle. No se entiende que eso es necesario para que la propia ley económica de economía siga adelante. Y es curioso que todo lo que es material nos afecte tanto. Y no nos damos cuenta que eso es una simple distracción. Por ejemplo, hay un tema que no podemos perder de vista. Es el tema de la muerte. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, la gente le da muchísima importancia a la cantidad de vidas humanas que se han perdido. Pero lo que se ha perdido son los cuerpos humanos, pero no el alma. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para la jerarquía, lo que cuenta es la evolución del alma, no que se destruyan las formas a través de las cuales las almas se manifiestan. Es bastante diferente, ¿eh? Por lo tanto, cuando una guerra acontece, es criticable porque se altera la ley del karma, pero a veces se aplica energía de primer rayo para que se acabe precipitando un acontecimiento como ese. Si los seres humanos ponemos nuestra emocionalidad al servicio no del bien general como debería de ser, sino del propio, estamos generando un karma mucho mayor. Si lo vemos como un elemento, una actividad, una circunstancia que nos permite salir fortalecidos en la idea de la conciencia grupal, bienvenido el día en que eso se produjo. No olvidemos que todas las guerras se generan en los planos internos, especialmente en el astral, en el mundo del deseo, y todas a lo largo de la historia han sido debidas por fronteras, por los recursos naturales, por el agua y por una ansia enorme de aprovecharse de los demás, robándole todos los recursos, que es lo mismo que he dicho antes, y sobre todo extendiendo la idea que me anima a mí al resto del mundo. Porque claro, yo he recibido la idea y por lo tanto, como la he recibido, yo estoy en gracia con Dios o con lo que sea. Y los demás evidentemente no la han conseguido. Esa idea peregrina, por otro lado, y tan antigua como la noche de los tiempos, la llevamos todos los humanos dentro, medianamente orientados a la luz, porque una de las características del acercamiento al alma es precisamente manifestar ese carácter mesiánico que algunos dirigentes mundiales en cierto momento han manifestado. No son errores, no, son características de la manifestación de la conciencia. Continuamos. La atención de nuestra jerarquía planetaria y aún de otras jerarquías planetarias y solares está actualmente y desde hace ya varios años fijamente enfocada sobre la actitud de los hombres con respecto a ese terrible ingenio que llamamos bomba atómica, dispuesta de nuevo a intervenir drásticamente por medio del fuego, característica específica del principio mental en el hombre ariano. Fijaos, hay que releer esto, ¿eh? Dice, la atención de nuestra jerarquía planetaria y aún de otras jerarquías planetarias del sistema solar y solares, de otras estrellas que nos acompañan, está actualmente y desde hace ya varias décadas, años, fijamente enfocada sobre la actitud de los hombres con respecto a ese terrible ingenio que llamamos bomba atómica.
dispuesta de nuevo a intervenir drásticamente por medio del fuego, característica específica del principio mental en el hombre. ¿Por qué se generó la bomba atómica? Bueno, pues porque somos mentales, ¿no? Y hemos visto ese hongo maravilloso que se genera. Lástima que eso vaya acompañado de esa corriente de partículas subatómicas, radiactivas, tóxicas para la vida. Pues bien, os podría decir que una visión que tuve no hace mucho, apareció un artefacto de esos, negro, y que estaba en un lugar de la Tierra, y que tal vez se estaba preparando algo. Pero eso, el tiempo dirá si se estaba preparando para una cosa o para otra. Pero sí que tiene aspecto de ser algo muy, muy duro, muy nocivo. Pero esto, bueno, te lo permiten ver, pero ¿qué capacidad tenemos nosotros de intervenir? Probablemente nula. A nosotros nos tocará trabajar seguramente si eso acontece después, aunque antes nos podemos ya preparar. Continuamos. En caso de que la manipulación inconsciente de aquella poderosa energía nuclear pudiese constituir un peligro inmediato para las demás corrientes evolutivas planetarias o para la evolución natural de otros planetas del sistema y aún perturbar el ambiente cósmico de otros sistemas solares. Fijaos si está interconectado etéricamente el cosmos para que algo que sucede en un pequeño planeta, en un remoto sistema solar del brazo de Orión como es el nuestro, puede incidir en toda la periferia que las distancias son astronómicamente, imposibles para nosotros, incluso de miles y miles de años luz. No obstante, esa trama etérica hace que la energía de aquí, en un sentido u otro, les llegue. Cuando uno comprende analíticamente la raíz del proceso evolutivo, tal como se enseña en las ramas de la jerarquía, y puede, aunque sea con carácter circunstancial, desgarrar el velo del tiempo y contemplar cierta extensión del pasado histórico de la raza o las inmensas perspectivas del futuro, se da cuenta exacta del peligro siempre latente en las ocultas raíces de la conciencia humana. Cuando uno comprende de forma analítica la raíz del proceso evolutivo, tal como se enseña en las ramas de la jerarquía, puede, aunque sea con carácter circunstancial, desgarrar el velo del tiempo y contemplar cierta extensión del pasado histórico de la humanidad o las inmensas perspectivas del futuro. Se da cuenta entonces del peligro siempre latente en las ocultas raíces de la conciencia humana. Vamos, que dentro de nosotros todavía existe ese cavernícola que buscaba el alimento y que poco después, enfrentándose con la naturaleza salvaje, y que poco después, andando el tiempo, descubrió que era más cómodo quitárselo a los demás que no aprovechar él mismo los recursos de la tierra. Por lo tanto, los conflictos son inherentes a la evolución de la humanidad. A mayor evolución, conflictos mucho más profundos. Por lo tanto, se pide de nosotros un concurso, una ayuda mucho más profunda también. Cambia drásticamente de actitud respecto a formas de vida gastadas o cristalizadas y a todas aquellas condiciones ambientales indeseables creadas y fomentadas por la inexperiencia de los seres humanos. Cambia drásticamente de actitud respecto a las formas de vida gastadas o cristalizadas y a todas aquellas condiciones ambientales indeseables creadas y fomentadas por la inexperiencia de los seres humanos. El psiquismo inferior es como una pequeña bomba atómica, en el sentido de que destruye los aspectos creadores del ser humano. El psiquismo inferior es similar a una pequeña bomba atómica, en el sentido de que destruye los aspectos creadores del ser humano. Veremos a ver qué significa esa destrucción. Vista desde el ángulo oculto, la experiencia humana sobre el psiquismo inferior o astral aparece como una corriente de agua sulfurosa, hirviente, que se va adueñando de los chakras etéricos situados abajo del diafragma, produciendo a su paso desgarros
en la delicada trama etérica de protección de los mismos y determinando tensiones psicológicas y enfermedades incurables. Visto desde un ángulo oculto, la experiencia humana sobre el psiquismo inferior o astral aparece como una corriente de agua sulfurosa, eso que se ve en los manantiales, los volcanes, hirviente, que se va adueñando de los chakras etéricos, situados por debajo del diafragma, produciendo a su paso desgarros en la delicada trama etérica de protección de los mismos y determinando tensiones psicológicas y enfermedades incurables. ¿Dónde está el problema de la humanidad? Pues en que vivimos por debajo del diafragma y todo lo que gestamos allí, pues tarde o temprano tiene fecha de caducidad, ya sea a través de una enfermedad somatizada que tiene una raíz psicológica y que al final acaba afectando un órgano, ya sea generando un conflicto a nivel grupal o a nivel mundial. A fin de cuentas, la creación de la bomba atómica es el trabajo de unas grandes eminencias, entre los cuales participó precisamente el señor Einstein, pero participó a nivel empírico. El que acaba desarrollando la ecuación para que eso se funcione es Oppenheimer, no es el señor Einstein. Pero de todas formas, eso se hizo y hubo un político que lo puso en práctica. Eso ya sabemos el nombre de cual quién fue y cada uno pues hay que decir que el karma se encargará de todos por igual. Nos van a aplicar lo mismo, lo que nos merezcamos. Pero sí que se creó un ambiente de tensión en el planeta, se desgarró la trama etérica y por ahí entraron cosas que en aquel momento pues no seguramente no deberían de haber entrado y permitió en un momento dado que ciertas cosas acontecieran después. No es aquel fuego eléctrico de potentísimo y claro fulgor que inunda los centros etéricos, singularmente los que se hallan por encima del diafragma, de unos vivísimos colores de belleza indescriptible, tal como puede ser observado en el cuerpo etérico y en los chakras de una persona altamente mental, positivamente controlada y henchida de aspiraciones espirituales. No es aquel fuego eléctrico de potentísimo y claro fulgor que inunda los centros etéricos, singularmente aquellos que se hallan situados por encima del diafragma, de unos vivísimos colores de belleza indescriptible, tal y como puede ser observado en el cuerpo etérico y en los chakras de una persona altamente mental, positivamente controlada y henchida de aspiraciones espirituales. A fin de cuentas, el fuego, este fuego eléctrico, fojático, que actúa en los chakras superiores, es porque esos seres que tienen estas características, su capacidad de invocación es hacia lo más abstracto. ¿Y qué acaban evocando? Acaban evocando lo más abstracto. Cuando uno vive por debajo del diafragma y está continuamente invocando, ¿qué invoca? Pues la parte más, lo que puede alcanzar, que es lo más denso. Y lo más denso, ¿cómo se evoca? Pues descubriendo artefactos como este, que tienen una trascendencia mental muy elevada, pero sin embargo se utiliza para qué? No para generar energía eléctrica, como en un principio se pensaba, sino precisamente para destruir el enemigo. Con lo cual, un proyecto que podía haber pasado del experimento del Álamo famoso, aquello de la explosión que hubo primera, hubiera sido llevado después a la producción de electricidad, pues vale, de acuerdo, ha sido para eso. Pero es que además se utilizó con 3 días de diferencia en cierto país del mundo con la finalidad de hundirlo y humillarlo. Curiosamente, ese país pierde la guerra, pero años después se recupera y demuestra que puede vivir acorde a una tradición que curiosamente es atlante. Es muy atlante ese país. Venga, familia, preguntas, reflexiones, aportaciones. Jesús, ¿el psiquismo inferior a qué te refieres? Al que genera los chakras que están debajo del diafragma. Plexo solar, plexo sacro y básico. Dime. Brujería y estas cosas. Bueno, a ver, si uno va cada semana que le echen las cartas, bueno, ¿de quién es el problema? ¿Del tarotista o de uno mismo que no sabe, no se conforma con lo que le dijeron? Ya. Sí, pero me refiero a psiquismo, yo me refería a personas de estas que van a... No. El psiquismo es la capacidad
que una conciencia focalizada en el plexo solar, en el mundo astral, tiene de conocer la verdad mediante ya sea la mediumnidad, que es el sentido que la raza atlante desarrolló, que es captación directa de la verdad, pero que no reviste un análisis mental. ¿Qué quiere decir el otro sentido? El otro sentido hacia el cual nos encaminamos es el sentido del discernimiento que la raza aria, la actual, cuando finalice su ciclo, habrá desarrollado. Es decir, cualquier circunstancia, cualquier idea, cualquier objeto se va a desgranar. ¿Qué hace un científico? Un científico es aquel que trabaja ese sentido discriminativo hasta sus últimas consecuencias. Por eso la ciencia periódicamente hay revisiones, hay aportaciones de trabajos de años y años y hay unos puntos de vista y unos enfoques nuevos. ¿Por qué? Porque el trabajo de los científicos lo posibilita, porque utilizan la mente para encontrar la verdad. Y la verdad, técnicamente hablando, se consigue cuando se desmenuza todo. Imaginaos un filólogo, ¿no? Conoce el uso de las palabras, la etimología de las palabras, ¿y a qué se dedica? Pues a estudiar que un idioma, y cuando realmente sus trabajos, sus conclusiones se publican en congresos, en revistas especializadas, evidentemente tenemos a alguien que está investigando, no como a veces se piensa que el científico es aquel que está desarrollando vacunas o está desarrollando un cohete hacia Marte. Son campos de investigación. Puede ser dentro de la botánica, hay especialistas en el tema de la micología, de los hongos, hay especialistas en el tema de los líquenes, que es los primitivos vegetales de la Tierra y que realmente tiene su campo de trabajo. Pero ¿qué le pasa a ese camino? Que el camino del científico es un camino muy seco, muy duro. ¿Por qué es más interesante para una parte de la mayoría de la humanidad el otro? El camino psíquico, pues que es más emocional. Está más acorde con lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, no lo que debo hacer. ¿Lo vemos? Sí. Bien, tú. Yo luego. No, tú di lo que yo ya he hablado antes, bastante, anda. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la similitud, o sea, me ha hecho pensar, ¿no? Entre la explosión de la bomba atómica en el planeta que has dicho y hemos comentado a veces que entran cosas por la trama etérica rota, ¿no? Claro. Y la que puede existir en nuestro cuerpo cuando hablando de estas pequeñas explosiones que también existen, porque entonces Claro. quiere decir que por ahí también entran enfermedades y entran pues muchos. O sea, esta comparación, sí. Bueno, me resulta interesante. Y después también lo de que cuando habla de la parte astral, habla de agua sulfurosa hirviente, ¿no? Claro. Que yo nunca lo había imaginado así, ¿no? Claro, porque es que te quema. Claro. Y más que nada, mira, hay un detalle que podríamos entender un poquito. Por lo que se sabe por la NASA, de los satélites, la atmósfera de Venus, que es el yo superior de la Tierra, está sobre unos 400 grados de temperatura. Y resulta que es un gas que básicamente es ácido sulfúrico. Es un planeta, es un ser mental, y lo que ha generado dentro no es el agua como la conocemos nosotros, sino ácido sulfúrico. Yo lo leí hace años y digo, madre mía. Claro, pero ¿esto qué obedece? Está más cerca del Sol. ¿Y qué nivel de conciencia tiene este logos? Mucho más elevado que el de la Tierra. A nosotros nos parece que nuestra querida Tierra es maravillosa porque tenemos agua y todo lo demás, pero esto equivale a una etapa de evolución determinada. Lo que pasa es que esto es muy difícil de extrapolar esta información al resto de la población, porque no le va a dar sacar ninguna conclusión práctica. No, claro. Mira, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, que a veces nos pasa una rabieta de esas que nos pasa a veces porque, bueno, las circunstancias son las que son, debemos tener en cuenta que muchas veces lo que conseguimos es perforarnos algo. Y a veces a la larga, detrás de una úlcera de vesícula, de estómago, de duodeno, sobre todo de duodeno, está precisamente rabia contenida, un hígado que no funciona, un corazón que va mal, unos riñones que no tampoco depuran. Todo eso tiene mucho que ver con el miedo, la rabia, las irritaciones. Sí que es verdad que hay periodos de la vida que cada día tienes no un motivo, no 101 motivo, porque estás rodeado de circunstancias que por mucho que le expliques esto y lo otro, todo el mundo parece que va en tu contra.
En el fondo es una prueba de aprendizaje, pero claro, es muy fácil decirlo cuando la tormenta ha pasado. Pero cuando uno está en el ojo del huracán, hay que armarse de la confianza interna y del contacto con el alma para poder sobrellevar la experiencia. ¿Más preguntas, familia? ¿No? Yo no hago la pregunta porque era la misma que ha hecho la Celia, la primera, ¿no? Las demás, La de las enfermedades mentales. Perfecto. Es una enfermedad mental. A ver, cuando uno está obsesionado con la opinión de los demás, de esa característica escorpiniana, de estar siempre recelando de todo lo que tiene uno alrededor, ¿qué va a acabar precipitando? Una cristalización, ¿verdad? Y esa cristalización, que en un principio una desconfianza, al final, ¿qué hace? Nos corta la comunicación con esa chispa que de vez en cuando necesitamos para poder tirar adelante, que es la propia alma. Si esto acontece, ¿contra qué nos enfrentamos? Contra el morador que hemos generado nosotros, el egregor que hemos creado. A fin de cuentas, el problema de la humanidad es que todo lo que creó en el pasado y va alimentando en el presente, más tarde, más temprano que tarde, tendrá que comérselo con patatas. Tendrá que, que decir, esto lo he hecho yo. Como lo he hecho yo, tengo que asumir las consecuencias. ¿Quién hace esto realmente? Poca gente. ¿Quién ve detrás de un conflicto armado, de una guerra, una oportunidad de evolución? De acuerdo, me han quitado la comodidad que tenía, mataron a mi familia. ¿Pero por qué me ha acontecido esto? ¿Tengo que seguir siendo la misma persona de antes? ¿O he de aprender a transmutar este odio en oportunidad, en amor, en aceptación? Y al mismo tiempo los pies en tierra, sin remordimientos, intentando buscar una justicia basada en la comprensión de lo que aconteció, no culpabilizando a diestro y siniestro. ¿Lo vemos o no? Sí. Pienso que son circunstancias muy duras, muy duras. Y muy algunas duras. personas responden bien, incluso no teniendo esa respuesta que tú has dicho. Claro. Su propia capacidad les invita a seguir adelante y a rehacerse de lo que ha sucedido. Mira, otros se quedan en el pozo y tiran para adelante. Hay una situación que el ser humano debe de enfrentar, que es la famosa muerte. Todos sabemos que nos vamos a ir y nadie conoce a nadie que viva eternamente. Eso ya lo sabemos. A ver, hay gente que llega el momento, si el momento se anuncia en el sentido de que, empieza una enfermedad y, pasan los años, todo el mundo acepta que la gente cuando llega a los 100 años se muere. Tiene que morirse, pues se tiene que morir. Se nos ha metido en la cabeza que es así, porque la tradición lo dice. Cuando se muere alguien con 15 años, caramba, ¿qué ha pasado? Esto no es normal. Cuando se muere alguien que está a punto de ser padre o una cosa así, o de ser abuelo, a lo mejor con 50 años, 55, pues esto no es justo. ¿Pero por qué decimos eso? Si aceptamos como inevitable que a los 100 años te puede venir la muerte, aceptemos como inevitable también que a los 15 o los 20 te pueda venir. No sabemos qué hay detrás de esa conciencia que se manifiesta a través del cuerpo de nuestro tío, de nuestro padre, de nuestro hermano, no lo sabemos. Por lo tanto, como almas, lo que nos acontezca respecto al tema de la pérdida del cuerpo es secundario. A veces, algunos encarnan por un periodo de tiempo muy corto. Y si se van a los 5 años como se van a los 40, aquellos que les van a llorar o los van a extrañar son los que tenían el karma, porque para otros eso pasará desapercibido, como algo que acontece continuamente y a lo cual no hay que prestarle atención. Es decir, le echamos las culpas a las personas que se van. Nosotros nos cargamos, sin de dudas, hay que ver si le hubiera ayudado, pero nos hemos parado a pensar cómo están ellos cuando han dejado atrás el cuerpo físico. Porque a lo mejor algunos, no todos, se encuentran muchísimo mejor que cuando estaban prisioneros de un cuerpo físico. Lo vemos, ¿no? ¿Continúo? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Dice, en esta difícil era de transición que vivimos, en la que Piscis, simbólicamente hablando, está en el proceso de dar a luz a Acuario, las personas que a estas actividades se dedican, vistas desde el plano espiritual, constituyen como frenos o impedimentos al nacimiento natural y normal de la nueva era,
más sensible, más sutil y por lo tanto más dedicada que la anterior. Personas que se dedican a trabajar la energía psíquica. Está el proceso de dar a luz Acuario. Personas que a estas actividades se dedican vistas desde el plano interno, el plano espiritual, constituyen un freno, un impedimento al nacimiento natural y normal de la era de Acuario. La nueva era, más sensible, más sutil y por lo tanto más delicada que la anterior. Más delicada que la era de Piscis. Hay ya bastante dolor y dificultades en el mundo con los segregados por las pasiones naturales de los seres humanos y por la espantosa lucha de los elementos en el interior de esta entidad que los esotéricos llaman anima mundi o alma de la naturaleza. Y este dolor y estas dificultades se acentúan y agudizan en todo periodo de transición. En todo periodo de transición luchan dos energías. Aquí se dice que la lucha es entre el planeta Neptuno, Marte en este caso, y sobre todo Urano. Se dice que las energías de la era de Piscis no se quieren ir, están cristalizadas y de hecho presentan una batalla en todo el mundo increíble. Es muy curioso como en estas últimas décadas, desde que el presidente Reagan y la señora Thatcher llegaron al poder, en los años 70, se ha incrementado el poder de la derecha y de la extrema derecha en el mundo. Estas ideas neoliberales, que de nuevas no tienen absolutamente nada, y de liberales tienen muchas veces menos, en realidad es volver a ¿qué? A la etapa de los fascismos, franquismos, maoísmos, nazismos, etcétera, etcétera, que vivimos al principio del siglo XX. Son ideas acuarianas, pero se están utilizando con la energía propia del área de Piscis, el culto a la personalidad de los grandes líderes de este siglo pasado. Acordaos la Rusia soviética o incluso en otros países democráticos el culto a ciertos presidentes norteamericanos, por ejemplo. Culto a la personalidad. Y no hablemos ya de nuestro país con el culto a ese semidios que se llamó, bueno, como se llamó, y estuvo tanto tiempo en el poder. Algo que nadie hace autocrítica y prácticamente los que se fueron, los que murieron, pero los que se quedaron eran millones y eran aduladores de ese personaje. Y eso no se dice. Agreguemos a estas acciones que retardan el advenimiento de la nueva era los riesgos y peligros de la potente resistencia ofrecida por los valores morales y sociales del viejo orden, que aferrándose a las arcaicas prerrogativas del pasado, se resisten a morir, ignorando que ello significa renacer a una vida superior. Bueno, aquí tenemos una clave. Se resisten a morir, ignorando que ello significa renacer a una vida superior. ¿Por qué estos postulados de las iglesias organizadas del mundo, sean de la religión que sean, en volver a los orígenes, es decir, a las andadas, como a veces pasaría, sería así comprendido? ¿Por qué? Porque creen que si se cambia, el mundo se pierde, se acaba la idea que tú tenías del mundo, no el mundo. O, por ejemplo, a nosotros con el tema de un referéndum o no referéndum, el tema de una identidad, etcétera, o no, que decirnos que prácticamente el país, el gran país, se hunde. Es mentira, eso es mentira. ¿Pero por qué se hace esto? Porque hay miedo al cambio. Los cambios son un problema. Te tienes que adaptar a una nueva realidad. Y resulta que es como una música que suena nueva en la pista de baile y toca una pieza musical que está acompañada de un baile determinado, que es una forma de trabajar la energía de la armonía. Como uno no tiene esa capacidad de adaptación, ¿qué prefiere? Prefiere seguir en el pasado y eso ya no toca. Acordémonos aquella gente que en los años 60 decidió dejarse el pelo largo, ir con pantalones manchados, etcétera, etcétera. Lo que tuvieron que padecer, en un país como el nuestro. Bueno, pues a que no pasó nada, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la energía acuariana? ¿Por qué no la implementamos directamente? A fin de cuentas, Acuario es voluntad al bien. Para los humanos, buena voluntad. Que ya es bastante, si la ponemos en práctica. Dice, desde el ángulo de apreciación mental de lo que llamamos investigación esotérica,
y aquí el énfasis va hacia el hemisferio causal de la vida del hombre, hay que negar muchas de estas ilusiones psíquicas y desdeñar a veces experiencias que, a pesar de tener un cierto valor como prueba de la existencia, vamos a ver qué nos dice, de unos universos paralelos o de ciertas dimensiones superiores a las del mundo físico, nos privan, sin embargo, de la inmensa dicha de apreciar el alto valor de la experiencia espiritual de continuidad que caracteriza la vida del hombre como reflejo fiel en tiempo y espacio de la vida divina. La experiencia espiritual de continuidad. ¿Qué significa esto? Pues significa, más o menos, salvando distancias, que en el momento que cerremos los ojos por última vez, resulta que estaremos más despiertos en otro lugar. Y que cuando los cerremos allí, para volver a encarnar, tardará un tiempo bastante considerable en que volvamos a recuperar esa característica. Pero mientras estemos encarnados, la prueba que tiene que trabajar todo discípulo para convertirse al final en un iniciado es expresar conciencia de continuidad. ¿Qué significa? Pues que tendrá que aprender a salir del cuerpo a voluntad con un objetivo determinado, hacer un trabajo específico en los planos internos, recoger toda la información necesaria y, sin pérdida de memoria, ser consciente en los dos planos. Eso es una experiencia de continuidad. Por lo tanto, no se detiene nada, todo cambia. Lo que tanto valoramos, el mundo de los sentidos, es una simple quimera, es una ilusión, no es real. No es real. Las facultades psíquicas jamás deberían ser pretendidas para darle al mundo una prueba de evolución espiritual, lo cual no siempre es cierto, o para deleitar el ánimo personal más predispuesto a gozar de los efectos que de las propias causas. Deleitar el ánimo personal más predispuesto a gozar de los efectos que de las propias causas. Las facultades psíquicas jamás deberían ser pretendidas para darle al mundo una prueba de evolución espiritual. No lo son, no son evolución espiritual, son inherentes a la evolución espiritual. Por lo tanto, no digamos no deseo los siddhis para mí, los poderes del alma, sino más bien digamos que se manifieste y trabajemos para que se manifieste el alma. Y todo lo demás, lo que aparece en el libro de los Yoga Sutras de Patanjali, con todas esas cualidades tan maravillosas, nos acompañarán por razones de servicio, pero no para hacer demostraciones de taberna. Dice, las facultades psíquicas, a igual que las flores de las plantas y los frutos de los árboles, deben surgir de manera espontánea, sin cuidado alguno por parte del aspirante, por el solo hecho de vivir correctamente y de emplear la buena voluntad en todas sus acciones. Bueno, aquí ya nos dice lo que hay. Uno anhela sanar a los demás. Si tiene características para ello y tiene la formación, el contacto correcto con el alma desarrollado, tendrá el don de la sanación para sanar a los demás, no para sí mismo, para sanar a los demás, no para él. Y quien dice esto dice muchísimas más cosas. El aspirante espiritual del mundo moderno es, ante todo, un investigador científico de los hechos. Esto equivale a decir que se mueve progresivamente en el nivel mental. Investigador científico de los hechos equivale a decir que se mueve en el nivel mental de forma progresiva, siendo cada vez más consciente de las energías y fuerzas que actúan sobre la vida organizada de la humanidad y sobre cada uno de los niveles o planos en los que él debe actuar en su calidad de servidor consciente, siendo cada vez más consciente de las energías y fuerzas que actúan sobre la vida organizada de la humanidad y sobre cada uno de los niveles o planos en los que él debe actuar en su calidad de servidor consciente. Para conocer el mundo de las energías que animan la humanidad o que actúan e inciden sobre la humanidad, lo primero que deberíamos hacer es conocer las energías que actúan sobre nosotros mismos. ¿Es así? ¿Realmente tenemos esta capacidad de poder conocer bien las energías que nos dominan, que expresamos con mayor facilidad, las que de forma clara no hay más forma en que veamos cómo podemos trabajarlas?
porque si no conocemos el mundo de las energías en relación a nuestra propia constitución, ¿cómo vamos a conocer las energías que están incidiendo a nivel mundial sobre la humanidad en estos momentos? Podríamos decir en este caso que hay una energía que nos tiene bastante estrangulados esotéricamente, que es el miedo. Y curiosamente la pandemia lo que ha hecho es incentivar este miedo. Llevamos ya casi 2 años, año y medio, va a hacer 2 años por cerca de Navidades, y da la impresión de que nos levantan la veda durante un tiempo, tomamos un poquito a poquito confianza interna, luego vuelven los decretazos en todo el mundo, los toques de queda, ahora ya se habla de una tercera vacuna y al final uno piensa, vamos a ver, esto no va a acabar nunca. Tal vez acabe el día que la humanidad pierda una parte del miedo, porque yo lo que veo es que es una forma muy sintética de decirnos, mientras estéis con el miedo, con tanto miedo al futuro, mientras dudéis tanto de lo que vendrá y al mismo tiempo no anheléis desprenderos de lo que tenéis, el bicho este, o como se le llame, esta forma, este egregor, nos va a estar acompañando. Y eso, no olvidemos, que nos da una falsa seguridad y al mismo tiempo nos priva de libertades. También muchas veces ciertas condiciones de origen kármico por necesidad de desarrollar determinadas cualidades internas pueden borrar circunstancialmente de la vida del discípulo espiritual y aún del iniciado ciertas facultades psíquicas, sin que la vida interna se resienta en lo más mínimo y sin que en ningún momento cesen de florecer los lotos sagrados de la misma. Se pueden perder ciertas facultades psíquicas, pero con toda probabilidad se van a ganar otras más elevadas, que las van a incluir, aunque no las prácticas. No hay que olvidar una cosa. Para tener visión interna, es una frase muy antigua, una lección muy antigua, si uno quiere tener visión interna, clarividencia, en este caso también, vendría a ser lo mismo, lo que tiene es que amar más. Decimos, pero ¿cómo lo hago? Claro, si uno debe formularse la pregunta ¿cómo amar?, habría que entender que no ha comprendido que esa energía esencial que lo compenetra todo, que es la energía del propio Logos, quiere decir abiertamente que no ha contactado con ella. ¿Lo veríamos así? Como pronto vendrán otra vez preguntas, lo podemos formular. Por tanto, si hubiese más amor en la Tierra, esas formas psíquicas, esos egregores como el del COVID-19 o la pandemia COVID-19, la COVID-19 que es como se dice, no estaría generando tanto miedo. ¿Por qué? Porque nos obliga a adaptarnos a un ritmo nuevo, no sabemos hacia dónde nos encamina, nos ponen un bozal en la boca, es decir, algo de que no hablemos, curiosamente, nos impide respirar bien y se nos ha metido un virus psicológico que ya veremos cuánto tiempo vamos a tardar en poderlo extraer. Algo no hay que olvidar nunca, mayormente si se quiere hollar con seguridad el sendero, es que la facultad psíquica nunca producirá por sí misma aquel sentimiento de paz e integridad, testimonio vivo de verdadero desarrollo espiritual que brota de las fuentes búdicas. Bueno, lo que ya hablaba yo antes del amor, más o menos. Adoptamos el amor. Bien, fuentes búdicas. Bueno, del plano búdico, subplano del plano físico cósmico. Si realmente hemos contactado con ese aspecto que para uno es el corazón, el amor de Dios o como deseemos denominarlo, si se ha contactado con eso, francamente lo demás está ahí, ¿no? Pero que ya no es fruto de interés. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque tenemos tanto enganche a lo caduco, a lo material, a lo que afecta al vehículo emocional, a lo que repercute en el físico, a los desvaríos del cuerpo mental, etcétera, etcétera, elaborando teorías que no pasan de medio metro, etcétera, etcétera. Que no nos damos cuenta que si nos olvidamos de todo eso y apostamos por algo que está dentro de nosotros, no fuera, realmente la vida nos podría cambiar mucho. Pero claro, los cambios tienen un problema. Una persona que cambia es una persona molesta, tiene opinión propia y eso es muy complicado de aceptar. Además, la persona que cambia debe de saber de antemano
que muchas veces estará condenada al ostracismo, a la soledad. No todo el mundo resiste esa prueba. Venga, llegaron las preguntas, familia. Ahora tenemos que hablar. Venga. ¿No? Vaya. Mira, otra vez yo, Jesús, lo de los viajes astrales, que se oye tanto, entonces no es negativo, dijéramos. A ver, ¿conoces a alguien que haga viajes astrales? Bueno, algunos dicen que los hacen. Yo exactamente ¿Y a dónde no van? conozco. ¿A dónde van? Pues no lo sé. Bueno, no sé. Bueno, eso es una te refieres capacidad... a ramas, ¿no? Ir a trabajar allí. Bueno, pero por viaje astral se entiende esa capacidad que tenemos natural de movernos en el mundo astral. Cuando nosotros nos vamos a dormir, pues salimos del cuerpo, no vamos a ir al mundo celestial, vamos al mundo astral, que es la primera etapa. Además, salimos con el cuerpo astral. ¿Dónde vamos a ir? Pues al plano astral. Cada uno va a ir al subplano del mismo que tenga mejor sintonía vibratoria. El que tenga una vida densa, pues va a ir a donde está todo lo denso. El que tenga una vida más refinada, más supuestamente espiritual, va a ir donde se encuentre en situación de poder percibirlo y desarrollarlo. Ahora bien, esa idea asociada al viaje astral, como que voy a viajar y voy a ir, por ejemplo, a París, voy a ir a Nueva York, voy a ir a Tokio, o voy a salir de la Tierra, voy a ir a otro planeta porque me están llamando. A ver, esta idea la hemos aprendido todos de los libros de los San Rampa. Incluso algunos tuvimos la osadía de ponerlo en práctica. Bueno, sí, está ahí, no voy a decir que no, está ahí, es una etapa de la vida, pero hay que decir que lo que uno hace con 14 o 15 años no lo hace después con 25, 30 o 50. Los sueños también se puede decir que son los sueños, viajes. lo que llamamos sueños, son viajes en los planos internos. Y muchas veces lo que llamamos un viaje astral es ni más ni menos la conclusión que hemos extraído de acuerdo a nuestra base de datos de los últimos momentos de entrada en el cuerpo. Es decir, que un sueño puede ser un viaje. Un sueño, una visión. Cuando estamos fuera del cuerpo, sí, es una forma de hablar del viaje astral. Ahora, si por viaje astral entendemos la forma de salir de él a través del plexo solar, etcétera, etcétera, pues yo eso no lo recomendaría. No. Hay un dicho en el camino que dice, cuando el alma está preparada, le crecen las alas. Cuando sea el momento, estaremos en condiciones de salir del cuerpo y entrar a voluntad. Pero claro, hay que amar más, con lo cual quiere decir que hay que aspirar más alto de manera científica a través de la meditación y un anhelo claro de servicio y olvido de uno mismo. Y cuando esto acontece, vienen las facultades psíquicas. ¿Qué pasará? Esos poderes, esas capacidades que a uno ya no le llaman la atención. ¿Por qué? Porque son herramientas de trabajo. Es muy diferente cuando se convierten, son herramientas de trabajo, porque yo he cambiado, que cuando son meros divertimentos personales. Ya, pero ¿Me explico, no? yo he Dime. escuchado que cuando te duermes sales del cuerpo. Claro que sales del cuerpo. ¿Sí? Y cuando te ponen una anestesia también, y cuando te mareas también, porque mira, no puede mantenerse el cuerpo vivo si el alma ha salido. ¿Entiendes? Ya. El alma vuelve con vehículo, está en los vehículos estos, vuelve. ¿A dónde va? A ese plano. Salimos de este plano queda inconsciente, inerte, como si estuviera muerto. Hay un sutratma que lo mantiene vivo, un hilo de vida, pero realmente la conciencia está fuera. De todas maneras, a veces uno por la calle, según qué cosas ve por la calle, en el metro y en algunos lugares, a veces piensa que algunos se quedaron en otro plano, pero bueno, es una cuestión mía. Venga, más preguntas, familia, conclusiones, reflexiones, que es un tema muy importante, No preguntáis, Con la cantidad de problemas que... Dime. Jesús, aquí hay un sitio que hablaba de que se podían borrar circunstancialmente de la vida del discípulo, incluso facultades psíquicas, ¿no? Algunas facultades. Claro. Pero sin que la vida interna se resintiese. Claro que no. Mira, imagínate que tienes el don de la psicometría, que es, por ejemplo, coger un objeto, ponértelo en la mano y percibir su característica, y puedes hacer una trazabilidad
incluso una génesis perfecta del objeto, de dónde viene o cuándo se hizo, más o menos. Esto es una característica que han tenido algunos videntes de la Tierra, ¿no? Incluso para ciertos acontecimientos del mundo han sido muy, muy buenos, muy eficaces, que también tenían los magos atlantes. Puede ser psicometría inferior o psicometría superior. La clarividencia, la clariaudiencia, la sanación, todo esto puede ser inferior o puede ser superior. Imagina por un momento que antes te acompañaba una intuición maravillosa, es decir, prácticamente lo veías todo clarísimo, y en un momento del trabajo, por las meditaciones que te sugiere el maestro, por las preguntas que te formula por el trabajo tuyo, aquella capacidad se ha borrado. Y a lo mejor tú pues estás siguiendo igualmente tu trabajo, lo estás firmemente realizando tu servicio, eso lo has perdido, pero lo que dispones es de una conciencia que ha incorporado todo eso. Ya no le va a llamar clarividencia, ni psicometría, ni sanación, ni todo esto, o don de lenguas y todas esas historias, pero no obstante, hay como una gracia interna que ha colmado la satisfacción que uno tenía con eso. Hay otra cosa. Entonces, en ese nivel, si se necesitan de ciertas facultades, se tienen al momento, pero siempre por razones de servicio. A ver, el hecho de recomendar vivir una vida como hacía Krishnamurti en contemplación o en serena expectación como hizo Vicente o plenamente atento, apercibido, etcétera, etcétera, es ni más ni menos para hacer que los poderes psíquicos, los siddhis, queden aminorados, es decir, neutralizados, porque son un obstáculo, porque son como unos sentidos que te van aportando información y tú lo que necesitas es prescindir de todo eso. Bastante problema hemos tenido con los 5 sentidos y la mente, el sexto. Hasta que no desarrollemos la intuición verdadera, la que viene a partir de la tercera iniciación, no estemos en la cima de la montaña, transfiguración del vehículo mental, estamos sujetos continuamente a la prueba-error, me caigo, me levanto, me caigo, tropiezo, me levanto, me oriento, siempre. ¿Más preguntas, familia? Sí, una cosa, ¿puede ser que también nos quiten estas facultades por tener un apego? Porque me imagino que eso genera un apego, ¿no? Claro que genera apegos y entonces lo que sucede es que se dan las circunstancias y el maestro lo considera, bueno, ya te preparan en la línea de un campo de investigación, una serie de trabajos que se tienen que realizar y que realmente cuando esto acontece, uno, por razones que a veces se desconocen, se olvida por completo de que tenía esa capacidad anterior, que a lo mejor cogía una llave y visualizaba de manera espontánea las caras de los propietarios de esa llave, por ejemplo. Imaginaos qué problema tiene eso, porque imagínate que vas a un sitio, vas a un museo y te da por tocar un objeto y te viene a la memoria todo un montón de cosas que no tienen que ver contigo. Eso es terrible, ¿eh? Esto es como el que va por la calle y está en silencio y abren una ventana y sale una música tecno de esta a 100 vatios que prácticamente te revientan los tímpanos. Pues esto puede llegar a acontecer. Parece exagerado, pero no lo es. ¿Algo más, familia? Venga, va, que el tema es muy interesante, ¿eh? A ver, mira, una cosa. Dime, Él ha dicho en un momento determinado que, claro, hay que conocer las energías y los elementos, que me ha hecho mucha gracia, de las eras que vamos viviendo, ¿no? Claro. Piscis tenía una, agua. Acuario agua. tiene otra, la mente. Aire, que en el fondo es fuego a nivel manásico. Que es la mente. Es que Tauro queda tierra, ¿no? A tierra, claro. El becerro de oro, el culto a qué, al dinero, claro, a la materia. Hay que conocerlo. Entonces hay una cosa muy curiosa, porque tú has hablado del COVID y del miedo que hay, que es verdad que es una cosa que se palpa terriblemente. Y supongo que es en todo el planeta. Este miedo nos parece que sea como o que esto haya sucedido como un coletazo de la humanidad que no quiere cambiar. A ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, quiero saber por dónde vas. No quiere cambiar, que sigue viviendo en el agua, por decirlo de alguna manera, o en el plano emocional, y que tiene que pasar al aire, ¿no? No solamente no vivimos en el agua, sino que vivimos en la tierra, en la piedra, en lo duro. ¿Por qué? Porque hay un culto a lo concreto escandaloso en estos tiempos, es decir, Tauro está muy enseñoreado. No olvidemos que es la contraparte de Escorpio. Escorpio es el agua sucia. Sí. ¿Qué problema tiene el agua?
Pues que el agua estancada se pudre. Para convertir la putrefacción en vida, es decir, que esas bacterias liberen poco a poco, se acaben excretando algo nuevo, realmente se va a hacer un proceso de transmutación. Debe haber la luz y la vida empieza a evolucionar, ¿verdad? Y lo que antes era una charca, vamos, fétida, es decir, algo como una fosa, poco a poco eso, el trabajo de las bacterias, la luz solar, hace que se convierta en agua cristalina, ¿verdad? Pero hay un trabajo de transformación, transmutación, transformación y transfiguración. Y acaban revelando que una conciencia que se manifiesta a través del fuego líquido, que sería fuego líquido frío es el agua, ¿no? Lo sabemos muy bien, ¿no? ¿Qué es el fuego condensado y petrificado? La tierra. ¿Qué es el fuego sutil, adaptable a todas las circunstancias y recintos contenedores? El aire. El aire. ¿Qué es el fuego que lleva el propósito divino? El propio elemento fuego. El fuego. Claro, ¿por qué es tan importante el elemento? Porque el elemento ya nos está diciendo lo que vamos a conseguir, por un lado, y sobre todo de qué circunstancias va a estar recibida esa meta. Ojo, porque siempre el elemento nos indica el camino para acceder a la meta. Es verdad, es verdad. Siempre el elemento va a ser, mira que hace años que dejé los libros de astrología, pero a ver, el elemento, a ver, si uno tiene el sol en el Leo, por ejemplo, estamos en agua, o lo tiene en Leo, el signo de fuego, y además tiene el ascendente, debes saber ya que esta energía que tiene, la capacidad que tiene de arrogancia, de prestancia, y si es además el tipo de Aries, aquí estoy yo, y lo que digo yo va a misa, ¿no? Por aquello de que Marte me acompañe, como Marte equivale a Dios, pues ya está, no tengo yo la razón. Claro, esto hay que mesurarlo. ¿Qué pasa con otros que son agua? Pues el agua, el elemento que es muy sensible. Uno mete la mano, tira una piedra y aquello, bueno, hay una alteración, ¿verdad? Pero los 4 nos hablan de la conciencia divina, los 4. Y curiosamente, el tema del anterior curso, de la telepatía vehicular, cuando hemos hablado de aquellas creaciones tan interesantes del plan, decíamos, esta sustancia, este prana, pues resulta que este prana son los elementos, de otra manera dicho. A fin de cuentas, el prana, ¿qué es? El prana es precisamente fuego. Lo que pasa es que, claro, nosotros, el filtro para esta encarnación van a ser mis planetas que me acompañan. El elemento que llevo, bueno, ¿impide algo? No, es lo que necesito. No, porque es lo que necesito. Había ahí algo para aprender, lo cual no quiere decir que no tengas que tirar hacia adelante. Claro, ¿cómo vamos a abandonar la energía de la devoción y del idealismo en un planeta con grandes desiertos, grandes cordilleras, grandes masas de hielo, de agua congelada y unos océanos que no se acaban nunca? Es decir, vamos a ver, si es que visto desde fuera el planeta es agua. Y es curioso porque cuando lo ves internamente tienes un amor hacia él increíble, porque lo ves frágil, lo ves como una entidad frágil y dices, caramba, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y además, cuando lo ves internamente, no lo ves como las fotografías de los satélites nos dicen, hay algo más, hay un amor, una capacidad de identificarte con él, que dices, caramba, ¿qué te estamos haciendo? Venga, más preguntas, familia, que es un tema muy, muy interesante. ¿No? ¿Sí? Gloria, ¿no preguntas nada? Venga. A mí me ha llamado mucho la atención una frase que dice: la espantosa lucha de los elementos en el interior de esta entidad que los esotéricos llaman Anima Mundi. El alma de la humanidad, claro, porque cada uno responde a su energía. Si supiéramos que la energía en la cual hemos encarnado nos debe de acompañar porque a través de esa encontraremos la verdadera luz, dejaríamos de pegarnos o de pelearnos con aquellos que tienen un elemento diferente al nuestro. La mayoría de los complejos de los problemas humanos vienen de no entender lo que significan este elemento básico de cada uno, esta concepción del fuego personal, que es el elemento en este caso, ya sea tierra, agua, aire o fuego. ¿Por qué nos peleamos los seres humanos? ¿Por qué unos caen mejor y otros peor? Bueno, porque es el tema de energías. A fin de cuentas, el esoterismo trata de energías, siempre energías. Y de mantener el aura limpia. Un discípulo, la obligación que tiene es de mantener el aura limpia y radiactiva.
Es decir, que irradie luz, amor y voluntad al bien. Si no lo consigue, o si no lo conseguimos, mejor dicho, pues no diré que hemos fracasado, pero habrá que repetir clase, ¿eh? Claro. Hemos de hacer lo posible por mantenernos en esa condición de equilibrio. De ahí la necesidad de la serena expectación, de la conciencia contemplativa, es decir, vivir una vida dentro de la vida actual, pero como si no fuera de esta vida. Es decir, una cosa muy compleja. ¿Alguna sugerencia más, aportación? Jesús, Dime. antes has hablado del fuego y en lo que le toca a la tierra no lo he podido coger. El que le toca a la tierra, ¿qué elemento domina en la tierra? El agua, ¿no? ¿En la tierra? No, el de agua lo he cogido, fuego líquido, frío, ¿verdad? Fuego líquido, frío, fuego densificado, petrificado. En la tierra. El signo en la tierra es eso, fuego petrificado. Vale. Y lo que sería el agua, he dicho fuego líquido frío, el aire sería este fuego que está ahí etéreo, que se adapta a cualquier circunstancia, a cualquier recipiente en este caso. Sí. Y tenemos el fuego que sería esta emanación, precisamente esta capacidad de revelación de algo nuevo, de transmutar lo material y llevarnos a un estado de conciencia superior. Es una característica del fuego, ¿eh? Miremos los 3 signos de fuego que tenemos, Aries, Leo y Sagitario, y vamos a ver hacia dónde nos encaminan los 3. Aries nos encamina hacia una conciencia equilibrada, un equilibrio entre el alma y la personalidad en Libra. Leo hacia la conciencia interdependiente, ¿dónde? En Acuario. Y Sagitario, ¿dónde nos lleva? A la meta. Pero estos signos solo, dijéramos, repercuten en la persona que tiene el sol ahí, o... Yo hablo del fuego, he hablado del fuego. Vale. Toma la nota de los signos de agua, de aire y de tierra y encontrarás la razón de ser. ¿Por qué los 3 signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son tan perseverantes o, como algunos dicen, tan tozudos? Porque a través de esa densidad del fuego, cualquier cosa que se planteen la consiguen. El deseo, que es lo que subyace detrás de la actividad humana, tiene una potencia increíble, porque en el fondo el deseo no deja de ser más que la voluntad divina destronada. Cuando uno no alcanza esos ideales tan altos de realización, como si fuera Sagitario, la meta, ¿uno qué tiene? Pues una capacidad de irradiar en su entorno más inmediato. Aplica la voluntad. Sagitario también es tierra. Sagitario es fuego, te he dicho antes. Fuego, vale, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Venga, continuamos. Facultades psíquicas superiores. Las facultades psíquicas superiores son de tipo mental espiritual y se desarrollan con el ejercicio de la discriminación, el discernimiento, la meditación oculta, el control de los deseos y de las emociones, el amor por la síntesis y el progresivo desarrollo del sentimiento de solidaridad, de coparticipación, de creciente afecto por los demás. Son ellas las facultades naturales de la nueva era. Son ellas las facultades naturales de la nueva era. Facultades de la nueva era. Las facultades psíquicas superiores son de tipo mental espiritual. Se desarrollan con el ejercicio de discriminación, discernimiento, meditación ocultista, control de deseos y emociones y amor por la síntesis y el progresivo desarrollo del sentimiento de solidaridad, coparticipación, creciente afecto por los demás. Son facultades de la nueva era. La pregunta que nos podríamos formular, ¿disponemos de estas capacidades de discriminación, discernimiento, capacidad de meditar ocultamente, esa meditación oculta, esa meditación que busca el alma, que busca las causas, no los efectos?
control del deseo, estamos en ese mundo, en ese aspecto de la evolución, controlando nuestro deseo, encaminándolo hacia lo más sublime, de las emociones. Manifestamos amor por la síntesis. El amor por la síntesis es el amor por el sentido esotérico, todo aquello que está detrás de las apariencias. Tenemos un progresivo desarrollo de sentimiento de solidaridad, es decir, la conciencia interdependiente comienza a florecer en nosotros. Entendemos de coparticipación, de creciente afecto por los demás. Pues si es así, estas facultades acuarianas ya están con nosotros. Si no es así, deberíamos trabajar para que se manifiesten. ¿Lo vemos o no? Dice, son ellas las facultades naturales de la nueva era. En el hombre. Nueva era en el hombre. La intuición espiritual, la telepatía, la clarividencia mental consciente, la facultad de ver en el registro acásico de los hechos, los planes o designios del logos planetario, el desdoblamiento a voluntad con fines de servicio, la continuidad de conciencia dentro y fuera del cuerpo, el desarrollo progresivo del sentimiento de compasión que conducen a otro lugar. Vamos a releer. Esas cualidades de antes hablan de la nueva era en el ser humano, la era de Acuario, y dice, la intuición espiritual, la telepatía, la ciencia de impresión, la clarividencia mental, la facultad de ver en el registro acásico de los hechos, los planes o designios del logos planetario, el desdoblamiento a voluntad con fines de servicio, la continuidad de conciencia dentro y fuera del cuerpo, el desarrollo progresivo del sentimiento de compasión que ha creado a través de la historia de la raza a los grandes taumaturgos, los grandes magos, y el elevado aspecto mental de síntesis que embellecerá la vida con unas corrientes de energía de extrema sutilidad que darán vida a un arte y a una técnica suprema de contacto con los reinos sutiles e invisibles de la naturaleza, produciendo aspectos de luz, color y sonido que nuestra más elevada y exaltada facultad imaginativa es todavía incapaz de visualizar y darle forma. Esos sentidos cuando se han desarrollado, ¿a dónde nos conducirán? Pues precisamente a comprender el trabajo de los grandes magos que nos han precedido. Un taumaturgo es un mago, en este caso maestros de la jerarquía. Un aspecto mental de síntesis, es una capacidad de ver la mano de Dios a través de toda la creación, o mejor dicho, dentro de toda la creación. La mano, la conciencia y el corazón del Logos en todo lo manifestado. ¿Somos capaces de ver esto? Somos capaces de vernos como seres humanos, por ejemplo. Imaginaos que vamos al teatro o a un campo de deportes grande donde hay miles, ahora con la pandemia no tanto, hay miles de espectadores para ver, por ejemplo, un partido de fútbol. ¿Somos capaces de darnos cuenta que formamos parte de esa conciencia divina, de ese anima mundi? ¿O realmente nos vemos como separados todavía? Aquí dice que cuando se produzca ese elevado aspecto mental de síntesis, cuando todos los flecos se hayan juntado en un único y se exprese lo más sublime a través de él, entonces el arte expresará el arquetipo que tiene oculto. ¿Por qué no lo hace ahora? Pues porque no tenemos una captación de lo que es la luz, el sonido, todavía no, está coloreado. ¿Por qué? Por los deseos de la personalidad. Y aquí estamos hablando de algo muy, muy sutil. O sea, ojalá a partir de 2024, 2025, se abrirán las puertas y poco a poco irá viniendo al arte, en este caso arte, música, pintura, escultura, aparecerán formas que probablemente no sean como vemos muchas en la actualidad, de un feísmo bastante considerable, ¿no? Aunque ahí todo es muy matizable. En arte es todo muy, muy matizable. ¿Continuamos? Sin caer en exageraciones y mirando todas estas cosas desde el ángulo esotérico, podría decirse que consciente o inconscientemente muchos psíquicos de nuestro mundo actual están jugando a la magia negra, reviviendo en sus vidas muchos de los vicios atlantes y retardando con su actitud la aurora del nuevo día que tiene que venir. Muchos psíquicos de nuestro mundo actual están jugando a la magia negra, reviviendo en sus vidas
muchos de los vicios atlantes y retardando su actitud, con su actitud la aurora del nuevo día, ¿no? Es decir, el nacimiento de una nueva conciencia para la humanidad se está retardando por la actitud que seguramente seremos nosotros también, los que estamos participando de este acontecimiento. En lugar de mirar más por el grupo y olvidarnos de lo que tenemos, reivindicamos lo que tenemos para ayudar al grupo. Y aquí, francamente, nos equivocamos. Si se dieran cuenta de que su forma de proceder unida a la forma de proceder análoga de otros muchos está creando en la naturaleza que le rodea y en sus particulares ambientes un clima de muerte, de descomposición y de temor, en vez de fresca esperanza hacia el futuro, quizás revisarían profundamente sus actitudes. ¿Qué pasa con muchos psíquicos del mundo que no anuncian que lo son, y lo son en el fondo? Que aquello que perciben a niveles internos lo trasladan, pero si son escritores, periodistas, comunicadores, políticos, sembrando ¿qué? Dudas, miedo a que si llega el otro al poder, todo lo que hemos construido se va abajo, ¿verdad? Esto en España lo conocemos bastante bien, ¿no? Y es una pena que a las personas mayores, que a veces no entienden el lenguaje de la política ni les tienen interés en ella, cuando vienen unas elecciones se les mete miedo en el cuerpo que fulanito les va a quitar las pensiones y el otro les va a quitar la casa, etcétera, etcétera. Es una pena que se haga esto, que se aprovechen de la gente más indefensa o que tiene menos capacidad de razonamiento y de adaptación para inocular el miedo. Miedo que paralizará, miedo que a la larga a aquellos que lo están difundiendo también el karma se va a enseñorear con ellos. Esto no se olvida a veces, pero hay que repetirlo. Venga, la última. Podemos decirles que están vitalizando constantemente sus cuerpos lunares inferiores, la personalidad, impidiendo con ello el normal y natural proceso de descomposición de nuestro satélite, la Luna, cuyas jerarquías creadoras, los pitres lunares, que nos dotaron de nuestros cuerpos inferiores, el físico y el astral, es decir, toda nuestra naturaleza instintiva, lo abandonaron hace millones de años, una vez cumplida su misión principal de preparar el tabernáculo o cuerpo personal que un día debería ocupar el ángel solar, el yo divino, en el hombre. Venga, una última pregunta, unas últimas preguntas y nos vamos. Venga. Jesús, y otra vez, ¿qué es la meditación ocultista que has hablado? A ver, y un ejemplo la claro. meditación clara, la que hacemos nosotros en las lunas llenas, la que busca la presencia del alma, no la que se utiliza para concentrarse y acentuar precisamente en un chakra una cualidad definida, sino la que es abstracta y al mismo tiempo de contacto con el alma, lo más elevado. La del pensamiento simiente y todo esto, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Yo pensaba, Gloria, Jesús, que los dime. pitris todavía estaban con nosotros, pero aquí pone que ya se fueron. Solo existieron Dice, cuyas jerarquías creadoras pitris, que nos dotaron de nuestros cuerpos inferiores, el físico, el astral, es decir, toda nuestra naturaleza instintiva, lo abandonaron hace millones de años, una vez cumplida su misión principal de preparar el tabernáculo. A ver, en el momento que se decide tomar posesión de este planeta, se lo construyen los grandes arcángeles, los grandes pitris lunares de la Tierra, le construyen el tabernáculo al Logos, el planeta, para que pueda dar comienzo, una nueva evolución. En un principio, estos seres, como no son manásicos, no son mentales, crearon formas increíbles. En el reino vegetal se sabe por algunos tocones petrificados de Australia que hubo eucaliptos hace millones de años de unos 150 metros de altura. Imaginaos árboles así. Imaginaos qué selvas debió de haber. Y que incluso, por lo que sabemos por la paleontología, animales de 30, 40 y más metros de extensión. Seres que se alimentaban, algunos herbívoros, toneladas y toneladas de vegetales. A ver, ¿por qué aconteció eso? Pues porque aquellas jerarquías que vinieron de la Luna, de la cadena lunar,
no eran mentales, por lo tanto las medidas no las conocían como nosotros, ni mucho menos. Cuando preparan los cuerpos para que llegue el ángel solar y se produzca la individualización, en ese momento su trabajo ha cesado. Ahora bien, la vibración que tiene la materia procede de ese momento. Lo que nosotros debemos trabajar es a ese Pitri solar, a ese ángel solar, no a los ángeles lunares. Por lo tanto, cuando a nivel de personalidad fomentamos más el deseo, la comodidad, la apetencia, quiero estudiar esto, quiero leer aquello, y no realmente me encamino hacia la meditación o hacia la búsqueda interior, pero real, yo estoy favoreciendo el mundo de la personalidad. Me postro de rodillas delante del becerro de oro, que aparentemente me lo puede dar todo en una encarnación, pero con total seguridad en la siguiente me lo ha quitado todo. Mientras que si me arrodillo, me encamino hacia el ángel solar, hacia el yo divino en el ser humano, hacia el alma, lo voy a tener todo. Pero todo significa que me debo desprender también del mundo de la materia, no abandonándola como nos dicen, no, comprendiendo el papel que tiene. ¿Por qué se utiliza la materia? Para conseguir desarrollar el alma. Con el tiempo entenderemos que sin materia, sin encarnación en este caso, no habrá posibilidad alguna real de evolucionar. Porque de entrada un místico, aparentemente sin experiencia, va a negar que la materia sea necesaria. Es necesaria en tanto y en cuanto uno está evolucionando. No olvidemos que la conciencia, el alma, tiene razón de ser porque hay dos extremos, espíritu y materia, que para un iniciado es lo mismo, no hay diferencia, solamente varía el punto de observación. Cuando uno ha llegado a cierto nivel, se da cuenta de lo que hay, que es lo mismo. ¿Por qué hemos ponderado más la materia? Porque nuestra conciencia era netamente material. Cuando nuestra conciencia cambia a una conciencia solar, ya no vemos diferencia. Eso sería transmutación, que es lo que nos está Sería hablando. transmutación, sería transformación y sería transfiguración, porque son los tres Ya. vehículos, las tres densidades de materia que nos acompañan como almas encarnadas, los tres vehículos de la personalidad, que estarían ya recibiendo esa luz superior hasta que lleguemos a la cima de la montaña y muy especialmente en la cuarta nos enfrentemos al fuego liberador de la cruz, es decir, asumiendo nuestro karma. Y se llaman Pitri solares también los otros, ¿no? Se le puede poner el calificativo de Pitri, de Pitri solar, porque en realidad lo que hacemos nosotros es que estamos reconvirtiendo esas entidades en entidades solares evolutivas, en lugar de ser involutivas, evolutivas, que abandonen el lastre de la materia. Pero sí es verdad que los grandes arcángeles que vinieron le construyeron el planeta como podían construirlo. Eso no se puede cambiar. A ver, lo hicieron y lo hicieron bien, ¿eh? Porque el planeta es una maravilla, es un reloj, es una máquina de relojería preciosa, increíble. Y no es digital, es analógico, ¿eh? O sea, lo vimos en el curso. Ya lo hemos visto, ¿por qué? Porque a ver, si alguna ruedecita no gira bien, afecta a todo. No podemos hacer trampas. Aunque en conciencia es un chip, ¿eh? Muy elevado, como si fuera un chip, un píxel inapreciable en alguna parte de la conciencia esta. Lo vemos un poquito. El tema es muy interesante. De todas formas, Vicente, lo que dice en este libro también lo dicen los demás, pero de otra manera. Y hay momentos que es sublime. Es sublime, la verdad. Pero él ya lo había pasado por el tamiz todo, ¿eh? Claro, él tenía ese proceso. Lo que habían dicho otros ya lo había pasado por su tamiz. Claro. Es que él, su gran aportación es exactamente lo que el tibetano recomienda, pero le da un matiz maravilloso de captación precisamente de una realidad humana que es muy astral, es muy devocional, pero que consigue encarrilarla hacia el aspecto superior del astral, que es el búdico. Y la verdad es que la introducción al Agni Yoga, los misterios del yoga y y el que hacemos de magia organizada planetaria, a modo de ver lo consigue. Lo consigue. El objetivo es hacer todos los libros. Y cuando los libros estén hechos empezaremos con las conferencias, que son 400 y pico, ya veremos. Pero bueno, nos podemos quedar en el intento, nadie lo sabe esto. Venga, ¿alguna pregunta más? La gente que no ha preguntado. Tengamos tanto miedo. Preguntemos. Una cosa. Dime.
Redimir la materia es el servicio que nosotros prestamos, ¿no? Claro, porque la materia, cuando hablamos de materia, son nuestros vehículos, ¿sí? Claro. Pasa que pensamos que debemos de convertir eso que se dice que hacían los alquimistas, de convertir el carbón en oro, la piedra o el hierro en oro, o el plomo en oro. Es que si reconvertimos la polaridad de nuestro vehículo emocional, de nuestro vehículo físico y vehículo mental, hemos conseguido precisamente ser alquimistas. El primer trabajo alquímico por excelencia es transmutar, transformar y transfigurar la personalidad. ¿Para qué? Pues para que el alma se manifieste. Si no lo hacemos, ¿qué hemos hecho? Pues nada. Estamos rodeados del carbón. El carbón le podemos poner el aspecto de que seguirá siendo negro oscuro, ¿no? Cuando digo negro quiero decir involutivo, no el color de razas, ni mucho menos. El problema es que no nos damos cuenta que nuestros vehículos tienen una componente involutiva muy grande. Y si además no tenemos un control o una expresión del alma razonable, al primer tormentazo como este COVID-19 famoso, pues nos generan una alteración. Y que nadie diga que no ha tenido cierta prevención, porque lo que se ve alrededor indica que sí. Es decir, si eso está, que hay algunos humanos o cuantitativamente pocos en relación a la mayoría que lo hayan vivido de otra manera, de acuerdo, pero que se respire a nivel mundial una atmósfera de miedo, esto es, vamos, no se puede, es incontestable, eso está ahí, porque ha afectado tanto al turismo, a la economía, a los viajes y a todo. Hay miles de aviones en aeropuertos perdidos del mundo que ya veremos si volverán a levantar vuelo alguna vez, cuando es una máquina tan delicada que cuando está mucho tiempo sin funcionar para ponerla en marcha, lo que cuesta. Imagino que esto lo sabéis, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿No? Además ya se sabe que va a durar años, hasta hoy lo han dicho ya. Le han dicho, ¿no? Pues mira. Lo ha dicho un científico, que esto va a ser más largo que el caballo malo. Yo os dije hace 2 años, el año pasado dije que eran 10 años, 2035 o por ahí. Bueno, igual nos vamos antes nosotros. Tal vez los excesos del siglo XX en el consumo y todo lo que ha pasado, y sobre todo el daño que le hemos infligido al planeta, hay una parte de estos virus que venga de la noche de los tiempos, que hayan estado congelados, y en la descongelación del permafrost, pues resulta que está saliendo todo lo que hay, el metano y todo lo demás. En fin, ya veremos. Bien, familia, una clase excelente. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.